Buenos días, compañeros. Hoy es un día de esos en el cual estamos proclives entrar en discusiones gaseosas, por no decir directamente discusiones al pedo, ¿no? Digo, porque con esto, el 12 de octubre, que es el Día de la Raza, que es el Día del Encuentro, que es el Día de la Diversidad Cultural, que es el Día del Respeto, que es el Día de la... Entonces vamos a empezar por ahí. El día de... qué sé yo, el día de, ponele... no, no, no hace mucho. Nosotros americanos, sudamericanos, somos en definitiva un gigantesco crisol cultural con nuestras tradiciones, algunas que bajadas del barco, otras propias anteriores a la llegada, y otros en definitiva un gran mestizaje. Y lo que hay que valorar ahí es el internacionalismo de los valores, ¿no es cierto? De los valores que son propios de la especie humana. De ahí que desde el vamos, que esa primer valoración de Día de la Raza la desdeño, por eso de que para mí, en lo personal, raza es válido para los perros, los caballos y las aves de corral, ¿no? También sí, los canarios y demás. Eso, en cuanto a Día de la Hispanidad, no. Eso tampoco, porque implica una cosa de la salvación que trajeron los conquistadores, imponiendo ciertas cuestiones. Y tampoco abrevo en las aguas de aquellos que dicen que todo lo que estaba era simplemente maravilloso. Y ahí entonces recuerdo sí dos libros que recomiendo enfáticamente. Por un lado, El Quijote, específicamente el diálogo a los cabreros, en el cual Miguel de Cervantes Saavedra pone en boca de su personaje toda una especie de alabanza de la Edad de Oro, del paraíso perdido, como es básicamente, en una forma muy poética lo escribe, como eso de ensalzar el pasado como si fuera algo como absolutamente hermoso, y no es así, todos sabemos así. Y el otro libro que también recomiendo enfáticamente, es la vera historia de la conquista de la Nueva España, escrito por Bernal Díaz del Castillo, alguien que fue uno de los conquistadores de México. Y entonces nos cuenta, en el español antiguo, nos cuenta de una forma maravillosa, desde adentro, esa cosa del conquistador que llega y que es consciente de lo que estaba viviendo. Y bueno, también nos cuenta sus propios horrores, sin mayor prejuicio, pero también la cuestión del canibalismo, la cuestión de los sacrificios humanos, la cuestión de muchas costumbres que realmente eran propias de una sociedad, no sé si decir atrasada, porque justamente la España que llegó acá no era justamente pero muy avanzada, que digamos, ¿no? En términos relativos, pero aún así fue Europa la que llegó aquí, y no nuestras los viejos paisanos los que llegaron allá, lo cual habla de una superioridad técnica al menos. Fuera de eso, vayamos al tema de los valores, y todo cambia, todo va cambiando, y también caímos en el terreno del mito. Por ejemplo, el que instauró el tema del Día de la Raza fue don Hipólito Yrigoyen, que él tenía parte de su raza, en su sangre había algo de indígena, el cual lo ocultaba, porque por lado de Alem, el fusilado, el padre de Leandro, el fundador de la Unión Cívica Radical,
Estaba casado con una mujer mucho más joven que él, era indígena o de raíces indígenas, pero lo ocultaban, eso quedaba ahí dando vuelta. Y para los valores de Mitre, que en definitiva, de Irigoyen, que en definitiva también era mitrista, anduvo por ahí con el mitrismo, participó en la revolución del 74, por ejemplo, que fue una revolución mitrista, y Mitre también participa en la revolución del 90. Los indígenas no eran algo a respetar, sino algo a medio ocultar. Y en cuanto al tema de Perón, en el cual también se habla de Perón como protector de los indígenas, y bueno, esto también es bastante relativo, puesto que también Perón, nieto él de un senador mitrista, de Tomás Perón, se ha discutido si su madre era tehuelche o tenía parte de tehuelche por parte de los Sosa Toledo y demás. Y también hay un poco de discusión. El hecho, cuando se lo nota en el colegio militar, rápidamente cualquier rumor de ese tipo es desechado, porque ese colegio, esa institución militar recién institucionalizada con la óptica Riquieri, era muy elitista. Entonces no abreva por ese lado. Luego Perón sí conoce el territorio nacional como su tarea su tarea militar, lo recorre ampliamente, por razones familiares va al sur, luego también va al Gran Chaco. Y en cuanto a su relación con los indígenas en sí, tampoco es demasiado, si bien no es demasiado, no está documentado que haya sido una cuestión así pro-indígena, llamémosle. De hecho, en el 47 se produce la matanza de la bomba en Formosa, a los Pilagá, en la cual el general Sosa Molina fue uno de los ejecutores. O sea que esto sí lo miramos desde la óptica indígena, no indígena y demás, cuando lo que importa, el sello más importante es que justamente como somos un crisol, como va cambiando nuestra manera de mirar a través del tiempo en muchas de las cuestiones, lo que es innegable, que tanto como el radicalismo inicial de Irigoyen, como que dio el voto universal, hasta ahí, voto masculino en su momento y secreto, a la ciudadanía con la sola posesión de una libreta de enrolamiento, y luego el gran salto social que dio el peronismo, no distinguía, intentaba realmente integrar al conjunto de la población haciendo distinciones si sos indígena o no sos indígena, o tu presunta pertenencia a una cultura. Yo creo que no, que poner el acento en el tema de la cultura originaria, yo no sé hasta dónde es positivo. Lo que sí debe ser claramente positivo es el rechazo a todo tipo de opresión en nombre de una presunta superioridad racial de destino manifiesto, que estaba claramente manifestado durante el tema del Día de la Raza, ¿no es cierto?, de la hispanidad, de la cristianización y demás. O sea que todo es bastante relativo. ¿Qué le decimos a este día? Creo que Liliana Bodoc, en una de sus sagas, ella hablaba claramente inspirada en la llegada, en la novelista claramente inspirada en la llegada de esta especie de alienígenas que llegaban desde el otro lado del mar. Hablaba del día justamente el día de la llegada, o algo así por el estilo, si la memoria no me falla. Lo cierto es que hoy muchas veces nos vamos por las ramas de las inclusiones y los respetos y demás, y le escapamos al tema central de la opresión, al tema central de la marginalidad, al tema central del empobrecimiento,
el procedimiento cada vez más profundo, dado por un sistema de apropiación de la riqueza por parte de una minoría elitista. Entonces, cuando hablamos de la defensa de las minorías, yo pongo en lo personal, pongo el subrayo, la necesidad de la defensa de las grandes mayorías, de las grandes mayorías populares, sean ellas del origen que sea, blancos, amarillos, a rayitas o multicolores. Es así, lo dice, creo que también lo dice, cuando creo que es en El porvenir de América Latina, hay un autor socialista cuyo nombre en este momento no recuerdo, cuando define nuestra identidad, la define básicamente como un crisol en el cual confluyen sobre la base étnica o desde el punto de vista de la cultura, amplio el punto de vista de la cultura, en el cual incluye el alimento, incluye un montón de costumbres y demás, incluye, también del poblador originario, nuestros paisanos, también los negros que fueron traídos forzadamente, y las distintas colonizaciones que hemos tenido, colonizaciones en buen sentido del término, o sea, los que llegaron de los barcos, los que llegan ahora de los aviones, es decir, los italianos, europeos, turcos, judíos, rusos, polacos, ahora senegaleses, ahora japoneses, chinos, en fin, somos un crisol, y en buena hora así sea. En la medida que ese crisol pueda llegar a superar todo tipo de barreras que hacen que quede uno sometido al otro. Porque cuando hablamos también, y es importante decirlo, cuando hablamos del respeto a las minorías, el respeto a las culturas, bueno, yo les aconsejo que piensen, por ejemplo, que hasta el año nomás, hasta muy cerca, en el año 62, por ejemplo, hubo mapuches que hicieron sacrificios humanos para aventar los demonios de un tsunami, o que hasta ahora hay comunidades cercanas a la costumbre guaraní, en la cual el inicio sexual lo produce el padre. Es decir, todo tipo de las costumbres, sí, es muy lindo, el respeto a la cultura y demás, y qué sé yo, pero tenemos que ver que la humanidad en general avanza, mal o bien, aunque en ese sentido estoy cada día más escéptico, pero en general las costumbres, en la antigüedad no todo es hermoso, ni mucho menos, sino que estamos siempre más cerca de la selva, más cerca del pisar al otro. Nuestros paisanos, los indios, diríamos, que adaptaron también el caballo en ese mestizaje y demás, también eran esclavistas. Las cristianas sometidas eran sometidas al esclavismo, y también sus propias, y también los vencidos siempre fueron esclavizados, los vencidos siempre fueron esclavizados. Entonces lo que tenemos que superar no es la condición, ni el color de la piel, ni el origen, ni la cuestión de cierta cristalización de las culturas, sino que tenemos que superar justamente son las barreras propias de que nos impone un sistema económico que nos lleva al egoísmo, que nos lleva a la marginalidad, que nos lleva al sometimiento y la opresión. Como de costumbre, soy insistente en eso, hasta el rompepelotismo. Bueno, compañeros, que terminen bien el día del qué sé yo, ¿no? Día de la raza no, y de la diversidad no sé qué tampoco. Día del qué sé yo.